El profeta Nahum sirvió como profeta para Judá y para Siria en los años 663 a 654 a.C. Ahí reinaba en Judá Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá, quien asesinó a Isaías, gobernaba la tierra y abiertamente desafiaba al Señor, persiguiendo al pueblo, ¿no? Asiria era la potencia mundial de esa época, que hizo a Judá un súbdito, y el pueblo de Judá quería ser también como los asirios, ¿no? que parecían que tenían todo el poder, ¿sí? Este imperio asirio, donde Nínive era su capital, ¿sí? A la que un siglo antes Jonás les advirtió la destrucción y ellos se arrepintieron. Más en esta oportunidad Dios destruyó por completo a Siria, y a Nínive fue borrada del mapa. ¿Sí? Aunque parecía poderoso este imperio asirio, el mensaje es que los que practican la maldad algún día tendrán el castigo. El Señor dice que es tardo para la ira, pero cuando el Señor decide poner un fin a su misericordia, la misericordia de Dios termina. El tiempo termina, ¿sí? Con los que merecen el castigo, ¿sí? El Señor le perdonó la vida a Nínive con Jonás, pero los condenó a través de Nahum, ¿sí? Nahum significa justamente todo lo contrario. Nahum significa consolador, compasión, pero realmente condenó a Siria y a Nínive, unas ciudades poderosas. Si bien el Señor es amor, Él es el amor, pero también es fuego consumidor. Esa es la comparación y la contradicción que un profeta que significaba compasión y consolación trajo una profecía tan fuerte de destrucción para Nínive, ¿sí? Este profeta les anunciaba el juicio. Dios tiene derecho de ser celoso y traer la venganza. La venganza la tiene el Señor, ¿sí? A veces cuando vemos que Dios no trae el castigo, cuando vemos que Dios se demora en el castigo, no significa que Dios no va a castigar, sino que cuando Dios lo hace, hasta la tierra tiembla, ¿no? El castigo de Dios llega siempre. Cuando a veces las personas se quejan porque Dios no castiga, es porque Dios da tiempo a la gente que se arrepienta, ¿sí? Lo vemos mucho a veces en las personas ancianas que han vivido lejos de Dios y haciendo males y cometiendo maldades, que viven muchos años a veces, es simplemente por misericordia de Dios, porque luego de la muerte ellos no tienen esperanza, sino que hay un juicio eterno. Por eso no te asombres cuando veas a alguien que dura mucho tiempo, ¿no? La gente que persiste en una vida de pecado, lo que más trata de hacer es extender su juventud o su vida terrenal, ¿sí? Pero el Señor llega con justicia aún para los que rechazan a Jesucristo, ¿sí? El Señor es justo para con todos nosotros. El profeta Habacuc profetizó en Judá en el 612 al 589 a.C. Él venía de ver a 4 reyes, los últimos reyes de Judá, los hombres más malvados que rechazaron a Dios y oprimieron al pueblo.
y ver cómo Babilonia invadió Judá 2 veces antes que finalmente sea destruido, ¿no? Habacuc veía la maldad, la veía, ¿no? Y él comienza el libro con una queja, ¿sí? Como él veía que el impío seguía adelante, asediaba al justo, y parecía que Dios no hacía nada, ¿no? Dios continuaba dando ese mensaje de misericordia, pero también de intervención, ¿sí? El Señor le responde y que le dice que realmente vendrá justicia para la maldad de Judá de parte de Babilonia, ¿no? Pero él sigue quejándose y el Señor le dice, ¿no? que Dios es santo, o sea, realmente el Señor no pasa por alto la maldad. Entonces el Señor le habla de la visión, de las cosas que él tiene que escribir para que los que leyeran en la visión que Dios le da corran, ¿no? Porque aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel varón cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este es un versículo clave aquí de Habacuc y para toda la palabra de Dios, y realmente debemos vivir por fe a pesar de los ambientes adversos y ver tal vez cómo muchos prosperan en la injusticia. Tenemos que conservar la fe y conservar en la visión y vivir en la visión que Dios nos ha mostrado, ¿no? Y no solamente eso, sino que publicarla, porque las cosas llegan tarde o temprano. El Señor establece su voluntad. Había gente que confiaba en sí mismo, ¿no? y en la idolatría y en la maldad que ellos profesaban y hacían, los ídolos que no tenían vida ni poder, pero sin embargo las entidades espirituales traían como una falsa prosperidad y desviaban el corazón del pueblo de Dios, ¿sí? El Señor le dice a Habacuc que espere porque realmente el Señor sí va a traer justicia, ¿sí? Luego Habacuc ora y da gracias al Señor y reconoce la santidad de Dios y termina hablando, ¿no? como un reconocimiento. El libro empieza con una queja, pero termina con una confesión de fe, que aunque parece que no hay nada, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Realmente es tan vigente este reconocimiento del profeta, que ¿quién no ha usado esta oración? El justo por la fe vivirá. Y cuando no hay nada, con todo yo me gozaré en el Señor. Sí, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sí? Habacuc, este libro de conversación entre el profeta y Dios, así como el libro de Job, muy parecido, ¿no? Y recibe una respuesta de parte del Señor, una corrección y también un aliento para ver más allá de las circunstancias actuales, sino que ver y confiar en la visión de Dios. La visión de Dios nos muestra una realidad que no es nuestra realidad. Tenemos que buscar esa visión y tener la visión de Dios, ¿sí? La visión de fe. Y en esa fe vivir y fundamentar
nuestra vida, nuestro gozo. Así que el libro de Habacuc nos trae esta pequeña profecía, estos pequeños versos que son tan importantes, tan vigentes, que renuevan nuestra fe. El libro del profeta Sofonías ocurre en el reinado de Josías, que fue un rey que comenzó a reinar a los 8 años, hizo unas reformas importantes, que encontró el libro de la ley y lo leyó y volvió, e hizo un avivamiento religioso ahí en Judá. Pero Josías fue el último rey bueno, si podemos llamarlo así, ¿no?, de una gran cantidad de reyes malos que se andaban en la idolatría ahí en el pueblo del Señor. A pesar de sus intentos valientes por reformar la nación y hacerla volver a Dios, ahí aparece Sofonías aconsejando también probablemente este rey, ¿no? Pero anteriormente hubo un rey muy malo llamado Manasés que contaminó el tabernáculo, el templo del Señor, y llegó a instalar la idolatría en la cultura del pueblo, habiendo gente que adoraba al Señor y al mismo tiempo a los dioses, ¿no? Y ya la maldad había sido tan grande anteriormente a Josías que Dios había determinado, a pesar de que un rey se había vuelto, el pueblo no se había vuelto de corazón. Si bien Josías profanó los altares de idolatría, todavía no, el corazón del pueblo no se volvía al Señor por completo. ¿Sí? Me llama la atención que habiendo un rey bueno, el pueblo seguía desobedeciendo al rey y al Señor, y la ira del Señor y el juicio del Señor fue inminente a pesar de un rey que se había vuelto al Señor, ¿no? Esto es lo que me llama la atención de este profeta Sofonías, que profetiza juicio cuando el rey colaboraba en las reformas religiosas, ¿no? Josías buscó a Dios durante su reinado y halló los libros de la ley, ¿no? Y comenzó este avivamiento, pero no pudo eliminar del todo la idolatría. Por eso, 12 años más tarde, Babilonia conquistó a Judá y definitivamente los envió al cautiverio. Cuando los israelitas constantemente se mezclaban en la idolatría, ¿no? Y ya era una costumbre para ellos mantener los dos cultos. El Señor realmente anunció que ya esto ya terminaba. Los pecados de Judá habían subido al Señor y Él les declara realmente el tiempo, ¿no?, de final. ¿Sí? Sofonías era un bisnieto del rey Ezequías, ¿sí? También era un miembro de la corte, así como lo fue Jeremías. Su nombre significa el Señor esconde, pero ya parece que ya no había nada para esconder, ¿no? Ni siquiera un rey bueno como Josías podía esconder la maldad de un pueblo apartado del Señor, ¿sí? Hay una frase, ¿no?, popular en estos días: por más que tengas un buen pastor o te congregues en una excelente iglesia, si tu corazón no está en sintonía con el Espíritu Santo, no hay dónde esconderse. No hay dónde esconderse. Adán y Eva se escondieron cuando pecaron entre los árboles del huerto. Sin embargo, el Señor los encontró desnudos, cubiertos con un delantal en la parte delantera, pero parece que todo
la desnudez del pecado aún era vista por el Señor, ¿sí? Por eso el pueblo estaba de esta manera, escondido detrás de tal vez un profeta o tal vez un rey bueno que hizo ciertas reformas, pero el juicio del Señor los visitó y los llevó al cautiverio, ¿no? Si bien Sofonías predicaba, igual que todos los profetas, de este inminente día del Señor, que el día de Jehová era el juicio, no es solamente un día, sino que es el juicio, el tiempo de juicio, ¿sí? Sin embargo, el Señor también habla de la restauración y del remanente del Señor, ¿no? Los pecados de Judá eran la idolatría, por supuesto, la contaminación del pueblo en su vestimenta, en la violencia, el engaño, la corrupción de parte de los líderes y la desvergüenza, hacer las cosas sin vergüenza, ¿no? Ser desvergonzados delante del Señor, no escucharon a Dios, ¿no? Ya el Señor lo juzgó, ¿sí? Y claro, ese día llegó. Sofonías nos enseña que el día del Señor nos recuerda que el día llega y que el Señor es celoso, ¿sí? Y que muchos viven engañados de que Dios no los va a castigar, porque de alguna manera el escondite es la cobertura o el rey que pueden llegar a tener, pero no nos podemos esconder del Señor, ¿sí? Bueno, el Señor peleará por nosotros, también es un mensaje de parte del Señor, ¿sí? Sofonías profetizó desde el año 640 al 621 antes de Cristo, por supuesto, ¿no? El profeta Sofonías nos deja este mensaje, ¿sí? Luego también vemos el profeta Ageo, que significa mi fiesta, y es un profeta que viene a profetizar luego de este exilio, ¿no? Y es en el año 520 antes de Cristo, pero él viene a animar al pueblo a reconstruir lo que Babilonia había destruido en el tiempo del cautiverio. Tenían que regresar y tenían que reconstruir Jerusalén y el templo. Él los desafiaba a reconstruir, ¿no? Los animaba a meditar en los caminos, en que era ya tiempo de reconstruir lo que había sido destruido, ¿no? El Señor restaura y salva, es el mensaje de la restauración. Ageo reprende al pueblo por descuidar la construcción, la construcción del templo, ¿sí? Y habla también de la gloria que este templo tenía e iba a tener, ¿sí? Pregunta Ageo si alguien quedaba alguien de la primera generación, de alguno que había visto la primera gloria del templo, ¿no? de Salomón, y si habían recuerdos de esa gloria, ¿no? Y miraban ahora el templo destruido y ya era como nada, pero el Señor les dice: mía es la plata y mío es el oro, y les promete que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera, ¿sí? Hablando por supuesto del tiempo del Señor Jesús. Físicamente el templo no llegó a tener el esplendor de la gloria de Salomón, pero el Señor Jesucristo luego sobrepasó con su misma presencia la gloria de todos los templos que antes
existieron y pisaron Jerusalén. El Señor también habla de la gloria que hoy se derrama sobre la iglesia, la presencia del Espíritu Santo y el poder de Dios en nuestras congregaciones. Cuando el Señor nos visita, es una gloria mayor de la que vivió el pueblo de Israel. Así que el Señor nos anima también a creer que todo lo que nosotros podemos reconstruir y reedificar en el proceso de restablecer, ¿no? Las vidas que son como las ruinas, ¿no? Que Isaías habla de las ruinas de muchas generaciones que deben ser reconstruidas, ¿sí? Y reconstruirán las ruinas, dice el Señor, de muchas generaciones, escombros de generaciones. El Señor nos llama a través de la unción del Espíritu Santo a hacer lo que el profeta Ageo profetizó. La gloria postrera de nuestra casa, de nuestras familias aún, o historia espiritual donde la iniquidad por fin puede ser vencida a través de Jesucristo y en esta gloria que nos visita, que es el Espíritu Santo. Ageo nos habla de eso, ¿no? Nos habla de la segunda gloria, del segundo templo, ¿sí? Del consuelo, de ver al Señor, de esta línea mesiánica, ¿no? que Dios bendice, ¿no? A través también de este hombre llamado Zorobabel, quien Dios lo pone como ese anillo de sellar, Zorobabel, ¿no? Que es el anillo de sellar, es el gobernador de Judá que el Señor usa para este tiempo, el siervo que el Señor dice que puso como anillo de sellar, escogido de Dios. Ageo nos habla de la gloria postrera y que va a ser mayor que la primera. Bueno, el libro de Zacarías es el libro de un profeta que profetizó en el tiempo del post-exilio del pueblo judío que venía de Babilonia, luego de que Ciro, el rey persa, conquista Babilonia, derrota, él decreta que los judíos podían regresar y reconstruir, ¿no? el templo. Esta reconstrucción comenzó en el año 536 a.C., pero se detuvo la obra en el 530. Luego, en el 520, Ageos y Zacarías comienzan a profetizar y animar al pueblo para que se pusieran manos a la obra y se pusieran a construir, a reconstruir y a levantar el templo que había sido derribado, ¿sí? Zacarías significa el Señor recuerda. Zacarías era de un linaje sacerdotal y también fue llamado a ser profeta. Él nació en Babilonia, pero muere ahí en el templo, asesinado entre el templo y el altar, como Jesús lo denunció ahí a los sacerdotes, a los levitas, a los fariseos, que él los acusa, ¿no?, de generación de víboras y todo lo que habían matado. Ellos habían matado a los profetas y entre ellos habían matado a Zacarías, ¿no? El destinatario de este libro es justamente los judíos y que regresan de Babilonia, y también el pueblo de Dios que estaba reunido así en todas partes, ¿no? De muchas partes estaban. Los mensajes eran para el sumo sacerdote y también para el gobernador. Esta profecía, los primeros 8 capítulos, se escriben desde el 520 al 518, y los capítulos 9 al 14 se hacen alrededor del 480 a.C. Bueno, el marco histórico es justamente lo que te decía recién, la frustración y se detiene la obra de la reconstrucción del templo,
y Zacarías confronta al pueblo para que volvieran a la tarea de la reconstrucción de ese templo. El carácter apocalíptico y mesiánico de este libro es muy alto, tiene mucho que ver con el futuro, tiene mucho que ver con el carácter profético de la venida del Mesías, la primera venida y la segunda venida, ¿sí? Va más allá del tiempo del Señor Jesús en la tierra y va a los días actuales, nosotros esperando su segunda venida, ¿sí? La primera parte de este libro es un llamado al arrepentimiento. Zacarías insta a arrepentirse, a no repetir los errores de los primeros padres, ¿sí? a recordar, ¿no?, los errores y no volver a repetirlos, ¿no? Es como que les narra la historia de tal palo, tal astilla, no volver a hacer lo mismo que sus padres hicieron, ¿no? Luego viene una serie de visiones y profecías, como la de los caballos entre los mirtos, los cuernos, los carpinteros, el candelero de oro, los dos testigos, donde el Señor habla justamente de que no es por fuerza, sino con mi espíritu, ¿sí? Toda la obra que hacemos hasta los días de hoy, y sobre todo en nuestros días, es a través de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Habla de la derrota de los enemigos, la reconstrucción de Jerusalén y la purificación del pueblo, ¿sí? La restauración de Jerusalén dice que será restaurada más allá de esos días, sino que habla de las profecías futuras y mesiánicas, ¿sí? El dominio de las naciones, la subyugación de Israel a las por potencias extranjeras como Grecia y Roma antes la venida del Mesías, ¿sí? La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, ¿sí? También hay textos muy significativos, como el texto de Zacarías 9:9, donde dice: alégrate mucho, grita de alegría, hija de Jerusalén, hija de Sión, porque tu rey vendrá a ti, victorioso y humilde, viene montado en un burro, en un burrito, en un pollino, ¿no? Lo hemos cumplido cuando el Señor entra a Jerusalén, ¿sí? Luego también habla muchos textos, por ejemplo, la traición de Judas por 30 monedas de plata, y bueno, también habla de la gracia y que tendrá el Señor, pero también habla de que cuando el Señor regrese en su segunda venida, el capítulo 12 nos habla del lamento que harán los judíos al matar, ¿no? Al darse cuenta que al que traspasaron y mataron y crucificaron era el Señor, ¿sí? Zacarías es un libro profético que llega hasta nuestros tiempos, ¿sí? Es un libro que llama, como siempre, al arrepentimiento, que habla del Señor Jesús y da detalles de la vida de Cristo, unos 500 años antes que ocurriera todo eso, y el Señor habla proféticamente, ¿no? Qué tremendo cómo el Señor nos anuncia el futuro, cómo el Señor habla por sus profetas, ¿sí? Mucha gente busca el futuro y el futuro está escrito en la palabra, nos da esa línea del tiempo donde nos lleva más allá de nuestros tiempos, pero nos muestra lo que el Señor está haciendo y podemos medir las cosas, los acontecimientos en base a las profecías que ya se han dado, ¿no? El Rey viene y es un mensaje de Zacarías, también la protección de Dios para con su pueblo, ¿sí? Bueno, este es el libro, una rápida panorámica del libro de Zacarías. El libro de Malaquías vienen unos 100 años después, en el año 400
30 a.C. al 400. Fue como Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, cuando la ciudad de Jerusalén y el templo habían sido ya reconstruidos hace un siglo atrás. Se había terminado esa obra, pero el pueblo también volvió a ser negligente en la adoración, y el mensaje principal de Malaquías es volver a tener una relación con Dios que se había roto. Si Dios estaba demandando honra, Dios estaba demandando que volvieran a la adoración correcta, a esperar al Mesías. Él habla, ¿no?, de la hipocresía de los sacerdotes, de todo lo que ellos habían olvidado, el pacto con Leví, en cuanto a las ofrendas, en cuanto a todo lo que el Señor demandaba. El libro de Malaquías, si bien es el último, ¿no? Pero habla de la confrontación que el Señor le hizo, la última confrontación antes del Mesías, ¿sí? Necesitaba Dios ordenar ciertas cosas, ¿no?, antes de enviar al Señor a Jesucristo, ¿no? Yo entiendo que estas cosas que el Señor ordenó aquí, principalmente el altar y el mantenimiento del culto, del sacerdocio y de la purificación del sacerdocio, era fundamental para que el Señor naciera 400 años después, ¿sí? El Señor estuvo haciendo cosas luego también en esos 400 años de silencio que se les llama, pero no hubiese venido el Señor si el pueblo de Dios no volvía en pacto con el Señor, ¿sí? En esta profecía de Malaquías, el Señor llama al pueblo a volver en pacto con Él, y también el pacto familiar, que tiene que ver primeramente con el matrimonio. Ahí los hombres se casaban con mujeres más jóvenes, despreciaban a la primera esposa, ¿no? Y el Señor les habla de no olvidar el pacto que tenían con la mujer de su juventud. Dios despreciaba, no le gustaba el desprecio que ellos hacían con sus esposas, ¿no? Y bueno, también el incumplimiento de la ley del diezmo, ¿sí?, de la ley de la mantención del sacerdocio. Imagínense, el diezmo aquí es un reclamo de parte de Dios. Las ofrendas, los diezmos, es una, por así decirlo, una retribución del trabajo sacerdotal que se estableció antes de la ley, ahí con Abraham, cuando Abraham les dio los diezmos a Melquisedec, un sacerdote que estaba ahí en Jerusalén. Y Abraham reconoce el trabajo de un hombre en sus guerras personales, ¿sí? Y ese es el principio que el Señor demanda, ¿no?, al pueblo de Israel, y que se traslada a todo el pueblo de Dios cuando exista un sacerdocio. Siempre que exista un sacerdocio, siempre que exista un orden, un hombre que nos precede, deberá existir un diezmo, ¿no? Entonces, el Señor demanda eso, ¿no? Y bueno, Malaquías concluye ahí en el capítulo 3, hablando del mensajero que Él envía, que es en los días del Señor Jesucristo. Se cumplió con Juan el Bautista, quien profetizó antes de la venida del Señor, y en estos días habla del ministerio del Espíritu Santo, preparando el trabajo, haciendo un trabajo previo en la iglesia, reuniendo el cuerpo de Cristo en una visión de familia, ¿no? El trabajo de este espíritu profético, que habla también el capítulo 4, de Elías, de Moisés, ¿no? Dice, recordad a Moisés y a Elías. Entendemos que son dos espíritus que se van a manifestar antes de la venida del Señor.
el espíritu apostólico y profético que Dios quiere restaurar en este tiempo a través del ministerio de Moisés, el primer apóstol del Padre enviado a representarlo, ¿no? Malaquías tiene que ver con el enviado, el ángel. Malaquías significa ángel enviado, mi mensajero, ¿sí? Y es justamente un mensaje que viene antes de la manifestación visible del Señor Jesús, y la manifestación visible que hoy estamos esperando es la segunda venida del Señor, ¿sí? Previo a la manifestación visible siempre hay un trabajo, y que en este caso es un trabajo del Espíritu de Dios a través de la iglesia y los ministerios, ¿sí? Purificando al pueblo, actuando como jabón de lavadores, fuego purificador, a limpiar la iglesia, a purificar a la iglesia, como purificó en este tiempo también a los hijos de Leví, a los sacerdotes. Hoy el Señor está haciendo ese trabajo, ¿no? Volviendo a hablar de un diseño de Dios en lo que tiene que ver con la iglesia, y un orden, establecer al sacerdocio en base al diseño también que Él estableció, ¿sí? El diseño de sustento económico de la iglesia se vio mezclado por Roma en su primer momento, donde hoy hay una iglesia que recibe subsidios del gobierno, de gente que no tiene que ver con el culto al Señor. El Señor ha establecido que el culto hacia Él lo debe sostener el pueblo que le adora, ¿sí? Y el pueblo que le adora debe tener sacerdotes y que ministren a tiempo completo, ¿no? Ese es el deseo del Señor, que su ministerio no sea tenido en menos, y demanda una dedicación exclusiva, por el cual Dios llama a personas a dedicarse a esto exclusivamente, ¿sí? Ese es el deseo de Dios. Ahora nosotros lo cumplimos, es el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí? Seguramente cada uno puede opinar o tener sus recetas, pero esto es lo que dice Malaquías, ¿sí? Malaquías anuncia la última profecía antes de la venida de Jesús, y también se traslada hasta los últimos tiempos, como siempre hay este paralelismo profético con la segunda venida del Señor, ¿sí? El Señor quiere hoy también establecer este orden en el sacerdocio, en la santidad del pueblo y del sacerdocio, porque el día del Señor viene, y es un día de juicio para los pecadores, pero se da un día de salvación para la iglesia, ¿sí? Malaquías. Bueno, luego de Malaquías el Señor nos habla de un periodo intertestamentario que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son aproximadamente 400 años, hasta Juan el Bautista, de Malaquías a Juan el Bautista, ¿no? Que aparentemente el Señor no habló, pero sí trabajó, ¿sí? Si bien no hubieron profetas en ese lapso, Israel experimentó distintos cambios culturales, políticos, del lenguaje, ¿no? Se comenzó a hablar en arameo, la influencia de Grecia a través de la cultura helénica, ¿no? La helenización, la influencia griega. El idioma griego se convirtió en el idioma comercial, ¿sí? Hubieron ciertos cambios, ¿no? Se escribió ahí en griego la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Israel pasó a estar bajo el imperio griego, y también luego bajo los romanos, ¿no? Hubieron ciertas revoluciones, por ejemplo la rebelión de los macabeos, que era un grupo judío que, cuando se le dio la orden, ahí Antíoco Epifanes, un
un rey muy malvado, ¿no? Que quería profanar el templo y ordenó una aberración ahí en el altar, y bueno, Judas Macabeo se rebeló y logró una independencia de 100 años ahí en el periodo de Macabeo, ¿no? Pero también surgieron en este tiempo grupos religiosos como los escribas, los asedianos, los fariseos tan conocidos, y que estuvieron ahí debatiendo y resistiendo al Señor, los saduceos, ¿sí? Que eran una secta más apegada literalmente a lo que decía Moisés, los esenios, ¿sí? Bueno, y una gran expectativa. Mucha gente sabía que quedaba poco para la venida de Jesucristo, ¿no? Era un tiempo de mucha turbulencia política y cultural, que también abrió un marco para un escenario donde las vías aún comerciales se prepararon desde Jerusalén hacia el Imperio Romano. Grecia ayudó mucho para preparar el escenario para los caminos para el Evangelio, ¿sí? Eso era básicamente lo que Dios estaba haciendo en este periodo, preparando para que luego del nacimiento de Jesús y el ministerio del Señor, los discípulos, los apóstoles, la iglesia, tuviese una conexión con el mundo, porque el deseo de Dios era extender esta bomba atómica que explotaba ahí en Jerusalén, en Galilea, ahí en el Pentecostés. Esto debía expandirse, y el Señor preparaba el camino previamente, también en estos años, el escenario del mundo, tanto la cultura, tanto como la política y también el comercio. Todo estaba relacionado para que el Evangelio sea protagonista ahí en ese tiempo.